Semanas atrás abrió, como quien diría, este hilo y nosotros hemos continuado, porque la iglesia es un organismo vivo y todo, amado, lo que sucede en un cuerpo o un organismo vivo en lo natural también tiene que expresarse en lo espiritual. Hemos tratado este tema de avanzar a la madurez. Y la última semana estuvimos o cerramos ese momento tocando o hablando acerca del deseo de Dios de que nosotros los hombres seamos perfectos. Enfatizando que la palabra perfecto en el griego se traduce como madurez. Mencionamos Mateo capítulo 5, versículo 48. Y dijimos, como está registrado allí, lo que dijo el Señor: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Una de las cosas que afirmamos es de que el ser perfecto no es una lección para la iglesia, para los llamados, para los hijos de Dios. Realmente el ser perfecto es un mandato de parte de Dios, y esto tiene que ver, amados, con una meta en particular. Significa que estemos o seamos hallados preparados, totalmente crecidos en una etapa particular, en crecimiento, en madurez. También recuerdo que pusimos el ejemplo de Noé, como nos lo registra Génesis capítulo 6, versículo 9, que habla de él, y el libro de Hebreos lo confirma. Dice Génesis capítulo 6, verso 9, estas son las generaciones de Noé, varón justo. Dice que era perfecto. Mire lo que dice de Noé, dice, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces afirmamos de que esta perfección, que es espiritual, amado, solo se logra si nosotros estamos en Cristo. El hombre natural puede sí tener madurez biológica, pero no puede obtener madurez espiritual, porque el hombre natural no tiene acceso a las cosas que son del Espíritu si no le es dado por el Señor participar de una naturaleza diferente, una naturaleza divina. Solo así, por la vida Zoé que nos es impartido a través de la semilla sembrada en nuestros corazones, podemos pretender arribar a lo que es realmente una madurez espiritual. Entonces, la iglesia, como todo organismo vivo, debe alcanzar madurez. Escríbalo allí si usted está conectado en las redes. La iglesia, como todo organismo vivo, debe alcanzar madurez. Nosotros como iglesia tenemos una configuración espiritual. Y el deseo de Dios, como ya lo hemos establecido, es que alcancemos la madurez, porque solamente cuando un hombre espiritual alcanza la madurez es capaz de abrazar la causa eterna. Un recién nacido es capaz de abrazarla, pero no está consciente. Lo puede hacer dentro de una emoción, pero cuando se es maduro, abrazar la causa eterna se hace parte de nuestra vida, porque el creyente llega a adquirir una alta convicción de que todo lo que él hace está basado precisamente en eso, en lo que él cree. Él está completamente convencido en sí mismo, porque él cree en el mensaje que porta. Él cree, el hombre maduro, Soraya, cree que el mensaje que porta es capaz de poder cambiar al hombre, de sanarle en el alma, en todo lo que el hombre necesite, ser liberado de la cautividad, de poder entonces arribar a ser transformado y alcanzar la madurez en Cristo. Pero también está convencido de que ese es el mensaje que el mundo necesita. El maduro entiende y se compromete. Dice, los científicos, amados, están tratando de buscarle desde ya, están visualizando y haciendo estudios
en 20, en 30 años, ¿cómo pueden tener respuesta a los problemas del hombre en la sociedad? Pero el problema del hombre en la sociedad no tiene respuesta de parte de la ciencia, tiene respuesta de parte de Dios. Porque el problema del hombre empezó en el Edén. Y el único que puede traer respuesta a los problemas y a la necesidad del hombre es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es Cristo. Por eso cuando el hombre o una iglesia logra madurar, entonces puede decir, como dijo Pablo, creí por lo cual hablé, porque entiende el mensaje que porta y sabe, amados, que el mensaje que porta no es para mover las emociones de alguien. No se trata de que lo que yo diga te pueda parar los pelos o que te traiga un tipo de sensación o de emoción temporal. No, él está convencido de que ese mensaje es el mensaje que sana, que es el mensaje que transforma. Y no solamente transforma mi vida, sino que es capaz de poder transformar todo nuestro entorno. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que necesita nuestra ciudad. Esto es lo que necesita Colón. Un mensaje que transforme. No alguien que me sople el alma. No alguien que me esté dando fórmulas de cómo yo puedo alcanzar cosas aquí abajo. No, sino un mensaje que realmente sea capaz de transformar la vida del hombre. Una iglesia que avanza hacia la madurez tiene un alto compromiso de querer comunicar lo que ha sucedido en la cruz. Y como dije, ella no está detenida pensando, no, ¿dónde es que me dan los 7 pasos para el éxito? Ella no está pensando en eso. Ella no está pensando, deme la fórmula para llegar a la cima. No, ella entiende que en Cristo está completa, que cuando tenemos a Cristo lo tenemos todo y que todas las cosas, como dice la palabra, nos son añadidas. No tenemos que estar afanados buscando éxito fuera de Él. Entiende que el compromiso entiende el compromiso que tiene de dar el mensaje y que no es porque es parte de un programa dentro de la congregación, no, sino que es parte de mi vida, es parte de lo que yo soy, no de lo que tengo solamente, de lo que yo soy. ¿Sabe? La iglesia de Corinto, dice la palabra, que esta gente abundaron en dones. Lastimosamente no fueron el mejor ejemplo, no fueron un ejemplo de madurez por la carnalidad que estaba y abundaba entre ellos. Ellos mostraron realmente una actitud totalmente infantil que no permitió que Pablo pudiera ir más allá con ellos. Ellos estaban embebidos en lo que eran las manifestaciones de los dones, pero recuerde que el don es de Dios. Él lo da a quien quiere y como quiere. Dios está esperando que con lo que Él nos ha dado podamos nosotros arribar a lo que es la madurez y dejar las cosas que son de niños. Dios está esperando que como un organismo vivo podamos avanzar, iglesia, hacia la madurez, que crezcamos en todo. A pesar de todo eso, amado, la Escritura nos permite poder conocer una iglesia que de repente no es que sí se habla de ella, pero tal vez no se ha mostrado como una iglesia o no se ha hecho énfasis en las bondades que esta iglesia manifiesta como un ejemplo de madurez. Esta iglesia, ¿verdad?, que quiero compartir con ustedes en esta tarde es la iglesia de Filipos. Pablo encuentra en esta iglesia rasgos de una iglesia que arriba a la madurez, tiene cierto nivel de madurez, ve en ellos compromiso y esas cosas, dice la palabra, que lo llenan de gozo, porque ve una iglesia comprometida con el diseño divino. Amados, cuando nosotros crecemos, nadie tiene que preguntar, nosotros lo mostramos. Y esto era lo que sucedía con la iglesia de Filipos. Filipenses capítulo 1, ayúdame con lo que tú tienes allá. Versículos del 4 al 6, dice la palabra: siempre, en todas mis oraciones, dice Pablo, rogando con gozo. ¿Por quién rogaba? Dice, por todos vosotros. Pero no rogaba
con lamento. Mire lo que dice allí, rogando con gozo. Había un sentido de satisfacción cuando los recordaba. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, dice, hasta el día de Jesucristo. Y lo primero que quiero resaltar aquí, amados, es el destinatario. No se le escribió a una persona, se le escribió a una iglesia, a una eclesía, a una familia de la fe. Pablo estaba agradecido con esta iglesia. Pablo estaba agradecido porque esta iglesia, amados, participó con él, participó con gran compañerismo, participó en la comunión, y él lo expresa. ¿Y en qué? En la expansión del evangelio que él estaba predicando. Dice que participó con Pablo en el evangelio, en esta expansión del evangelio, en la oración. Participó con Pablo en la expansión del evangelio también en su sufrimiento, aún con recursos financieros, aun cuando ellos eran una iglesia que, si nosotros la podemos contabilizar, era una iglesia con pocos recursos, era una iglesia pobre en cuanto a las cosas materiales, pero era rica en verdades eternas. Y esto era lo que ellos manifestaban. Cuando Pablo no tenía, que tenía momentos de escasez, esta gente que amaba y manifestaba lo que tenía adentro, era capaz de poder sacar desde donde no tenía, Taira. Ellos sacaban para poder, no solamente en una manera de honrar al hombre de Dios, sino también que estaban comprometidos y preocupados para que esta causa, para que el evangelio del reino pudiera continuar extendiéndose. Ellos estaban pendientes de las necesidades de Pablo. Por eso nosotros vemos que Pablo se muestra sumamente agradecido y él empieza a testificar de ellos. Pablo habla muy bien de ellos, hace referencia del amor que abundaba en ellos por Dios, hace referencia de esa madurez que él veía que se estaba manifestando por la manera como ellos habían abrazado la causa. Ellos estaban comprometidos y dispuestos, amados, a poder continuar en esa tarea de expandir. Es como decir, dinos dónde nosotros vamos a estar allí, dinos cuándo, a qué hora. Ellos no estaban diciendo que si nosotros podemos estar en la mañana, que si no, ellos estaban pendientes, solícitos. Ellos decían, dígame dónde, que allí queremos estar, como una manera de expresar comunión, como una manera de expresar su solidaridad, porque era lo que ellos habían creído. Lo otro que nosotros vemos en este pasaje, en estos cortos versos que leímos, es que el apóstol, la manera como él pone de manifiesto el gozo que él siente. Dice que cuando ellos vienen a su mente, y cuando él está orando, dice que él puede hablar de él, dice, es un gozo lo que yo siento por esta gente. Es tremendo cuando usted puede sembrar la palabra en alguien. Y eso, que la palabra que se sembró en los filipenses, no empezó Pablo la obra la empezó el Señor, pero usó a una mujer, fue Lidia. Dice que Lidia fue el instrumento que Dios usó para llevar la palabra a Filipos, pero Pablo llegó allí y siguió abonando en la palabra. Dice, esto que yo he visto, dice Pablo, que Dios está haciendo, este mover, este obrar, yo estoy convencido de que esto realmente no es de hombre, esto realmente no tiene mano humana. Esto que yo estoy viendo y experimentando entre ellos, realmente que es Dios. Por eso dice que está persuadido, por eso dice que estoy convencido, tengo una certeza en mi corazón de que eso que Dios empezó en ellos, Dios lo completará.
Pablo expresa su gozo en ellos. ¿Y a cuánto no nos pasa cuando uno ve que alguien llega y experimenta el nuevo nacimiento? Y uno empieza a mirar que no fue solamente una emoción y algo que de repente en su momento o por una necesidad, no, sino que uno puede mirar las marcas de Cristo y uno dice: wow, Señor, eres tú en esa persona, porque empieza a manifestar lo que tiene, la vida que porta. ¿De qué estaba entonces persuadido Pablo? ¿De qué? ¿Qué era lo que lo tenía persuadido, convencido de eso que Dios había empezado? Él miraba con celos, pero miraba con alegría esa iglesia y ese obrar de Dios. ¿Sabe? Él miraba que en esta iglesia, a pesar de las presiones externas, de las divisiones que podía haber entre el pueblo judío en ese momento, ellos estaban determinados, amados, a poder continuar con esto que ellos habían creído. La actitud de ellos, ese convencimiento, era lo que hacía que Pablo pudiera sentirse con gozo, complacido. Dice: esta gente, nada de las cosas externas, nada de las cosas que ellos puedan estar viviendo va a poder detener lo que Dios se ha propuesto hacer con ellos. Y eso lo hacía sentir tranquilo. Pablo fue un hombre que experimentó la fidelidad de Dios en las diferentes circunstancias de la vida. Decía Miguel: bástate mi gracia. Sí, si nosotros miramos lo que Pablo, cuando le hablaba a los corintios, tratando de defender su apostolado, le dice: oiga, hasta casi muerto estuve, he estado en esto, en angustia, en prisiones, en esto. O sea, cuántas cosas no experimentó Pablo. Pero Pablo también había experimentado a un Dios que es fiel aún en las diferentes circunstancias de la vida, y que está convencido de que así como Dios a él se mostró con fidelidad, también lo iba a hacer en la vida de esa iglesia de los filipenses. ¿Y cuántos pueden decir amén? Si lo hizo allá, lo hará con nosotros también. No son las cosas externas, no son las cosas que de repente o domésticas podemos estar atravesando, situaciones de estrechez, situaciones de enfermedad, situaciones diversas. Pero cuando es el Señor el que empezó la obra, amado, no hay nada, Eduardo, no hay nada y no hay nadie que va a poder detener la obra de Dios en nosotros. Y esto era lo que Pablo miraba en ellos. Dice: esta gente ha abrazado la causa eterna. Y cuando tú abrazas la causa eterna, tú te ligas, amado. Tú te enlazas, tú enlazas tu vida. Y como Pablo se dice de sí mismo, haciéndose prisionero, nos hacemos prisioneros de la causa. Y que ya no es mi vida por encima de, sino que es mi vida que se debe a. Es la convicción que eso puede producir en nosotros. Lo produjo en Pablo, lo había visto que se producía en medio de la iglesia de Filipo, y debe ser la misma convicción que debe obrar en todos aquellos que han sido llamados y son parte de la familia de Dios. Nuestra hermana Genarina el día martes hacía mención y nos ponía como ejemplo a los pastores. Y decía, y qué bueno, porque recordaba a Genarina, ella decía: perdone, pastores, pero la palabra en Hebreos también dice: mirad la fe de sus pastores, imitad la fe de ellos. Amados, cuando uno está comprometido con la causa, nadie tiene que estar detrás de ti. Tú no obedeces a que alguien te esté supervisando, que alguien te esté llamando, que alguien te esté soplando, que alguien te esté empujando. Tú no obedeces a eso. Cuando realmente tú comprometes tu vida, tú la ligas a la causa eterna, al evangelio del reino, cuando eso realmente se encarna en ti y es una prioridad en tu vida, no te tiene que estar correteando. Tú sabes a qué hora es, a cuándo convocaron. Nadie me tiene que decir qué tengo que hacer. Es más, yo debo ser solícita. ¿Dónde hay? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde colaboro? ¿Cómo más continúo? Esto es lo que sucede cuando uno arriba a la madurez. Lo que uno tiene adentro, hermano, y es lo que nosotros realmente, puedo decirlo con solvencia moral,
nosotros podemos decirle que le hemos modelado como iglesia. Nosotros no hemos negociado. Con dificultades sí, con adversidades sí. Ustedes tal vez no tienen ni la mayor idea de las cosas que atravesamos, pero aún en medio de eso, nuestra mejor cara, ¿sabe? Eso no es lo que nos va a detener. Eso no es lo que nos va a nosotros a agachar la cabeza. Nosotros sabemos a quién hemos creído y con quién nosotros estamos comprometidos, y es con el reino de Dios aquí en la tierra. Y eso es suficiente, amado. Dele fuerte palma. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque el creyente es muy dado a querer acomodarse, iglesia. Es muy dado a querer acomodarse. Él permite que las circunstancias de la vida sean las que determinen su caminar de fe. Si las cosas van bien, entonces estamos creyendo. Pero si las cosas empiezan a ponerse difícil, entonces empieza a dudar. Y cuando empieza a dudar, también llega a perder el gozo. Y el resultado de aquellos que pierden el gozo es caer en desconfianza, en inseguridades, en incertidumbre. Empiezan a operar, amados, en un ambiente de temor. Todo el mundo parece sospechoso, hermano, que se convierte más que temor en terror a la verdad. ¿Por qué? Porque han perdido el enfoque, han perdido su brújula, dejaron de mirar aquel que es autor y consumador de la fe para mirar a los lados. ¿Qué le pasó a Pedro cuando quitó su mirada del maestro? Dice la palabra que entonces sintió los vientos y empezó a hundirse. Hermano, cuando nosotros mantenemos nuestra brújula y nuestra mirada puesta en el Señor, aquí estamos caminando, diga así, caminando a la perfección. Puede que tenga en algún aspecto de mi vida algún nivel de perfeccionamiento, pero hay muchos otros aspectos de mi vida que todavía necesitan ser perfeccionados. Cuando tú pierdes tu enfoque, empiezas a atribularte, empiezas a tener inseguridades, como lo he dicho. Pero esto sucede cuando tú no has entendido que todo lo que tú estás viviendo es parte, amado, del plan de Dios para formar al hombre y a la mujer en él. Porque solamente, amado, es en la prueba que nosotros podemos ser perfeccionados. La prueba, y esa es la palabra, y lo hemos dicho, la prueba viene a probarnos. La prueba es que saca realmente de qué nosotros estamos hechos. Si eres naranja, vas a sacar jugo de naranja. Pero si eres limón, también vas a sacar limón. La prueba, eso es lo único que hace. Sacar y manifestar lo que nosotros podemos tener adentro. Pero qué bueno es que si nosotros tenemos a Cristo, aun cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando soplan vientos contrarios, cuando vienen a nuestras mentes o a nuestros oídos cosas o situaciones que no nos ayudan, nosotros podemos decir, pero se trata de Cristo. Y eso es más que suficiente. Se trata de Cristo y nos ayuda a mantenernos confiados y seguros. Romanos 8:28 dice, y sabemos, ¿qué sabemos? Dice Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué? Porque Dios está interesado conformar a su Hijo en nosotros. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, nada de las cosas, amados, que Pablo estuvo experimentando pudieron robarle el gozo. El gozo que el Señor le había dado. Esa siempre fue su fuente. Esa siempre fue su fortaleza. Pablo renunció, hermano, a vivir amargado. Las circunstancias externas, las cosas que él podía vivir, no lo iban a detener, no iban a anclarse en su corazón para vivir como un hombre amargado, ni como un hombre angustiado, ni decepcionado. Más bien él se mantenía confiado, él se mantenía seguro, él se mantenía convencido de que aquel que le llamó y que empezó la obra en él, también la estaría perfeccionando. Y si nosotros podemos seguir añadiendo cosas a lo que la carta de Filipenses se refiere, además de la expresión del gozo de Pablo,
estando encarcelado, que usted lo ve decir repetidas veces, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Es más bien la confianza que él podía tener, la seguridad. Porque la seguridad que Pablo tenía, amados, no se basaba en la seguridad o confianza en algún hombre. No, tampoco estaban basadas en una seguridad en sí mismo. Pablo no se creía que él la tenía toda. Pablo no se creía que es que yo soy el hombre del momento, porque yo soy el que Dios llamó. No, Pablo no se creía nada de eso. Pablo mantuvo su confianza siempre en las manos de aquel que empezó en él la buena obra. Eso, hermano, ese detalle, no confiar en mí, no confiar en los hombres, lo hacía él a mantenerse ecuánime. Y él sabía que así como lo había hecho con él, también lo estaba y lo estaría haciendo en la vida de esa iglesia que mostraba las marcas de que era Cristo el que había estado allí, que se había encarnado en ellos, el que había comenzado la buena obra en ellos. Porque esto es el problema que muchos enfrentamos. Cuando empezamos a poner nuestra confianza en nosotros mismos o poner la confianza en algún hombre. Y esto pasa mucho en este ambiente. En este ambiente eclesiástico se da mucho de que los hombres ponen su confianza en el pastor. No, hermano, nuestra confianza está en Dios, porque el pastor de los pastores es Dios, es Cristo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, no podemos estar poniendo confianza en hombres. Nuestra confianza siempre debe estar en el Señor. Pablo experimentó, amado, abandono de los más cercanos. Pablo experimentó el rechazo, hermano, de sus propios hermanos judíos. Él fue perseguido por sus hermanos judíos. Él fue puesto en la cárcel por sus hermanos judíos. Él fue blasfemado. Se hicieron falsas acusaciones de él. ¿De parte de quién? De sus hermanos. Hermanos, cuando el problema o este tipo de afectación de que te dejan, te abandonan, hablan mal de ti, es el de afuera. No duele tanto que en harina cuando es el de adentro. El de adentro, eso sí te hace, oiga, es como echarle sal a la llaga. Pero sin embargo, Pablo no se detuvo en eso. Dice, no me voy a detener en eso. Renuncio a quedarme como un amargado. Pablo experimentó, hermano, el abandono de Demas. Demas, ustedes saben quién es Demas. Pablo se lo dice a Timoteo. Era un fiel colaborador, un hombre que había estado con él, armas a tomar allí. Donde tú vayas, yo voy. Y de repente, en sus momentos más difíciles, ¿dónde estaba Demas? Demas se fue, dice la palabra que lo abandonó. Por eso Pablo decía, yo sé en quién he confiado. Tú puedes decir eso, iglesia. Yo sé en quién he confiado. Nuestra confianza está puesta en aquel que nos amó, en aquel que nos llamó y nos predestinó, hermano. No en las cosas de acá abajo, no en manos de hombre, sino en las manos del poderoso. Dice que también experimentó el abandono de Juan Marcos cuando él iba a sus viajes misioneros con Bernabé y llevaron consigo a este joven Juan Marcos. Pero estando en Panfilia, me imagino que le dio algún miedo de cómo eran las cosas que se estaban dando y prefirió abandonarlos. Por eso Pablo dice, ¿sabes? Tú no eres confiable. Pablo rehusó volver a llevarlo, aun cuando Bernabé insistiera, volvamos a llevarlo. Dice, no. Él ya me abandonó una vez, y si lo hizo una vez, lo hará de nuevo. Pero aun cuando él dijo, no lo llevo de nuevo, él no ancló un sentimiento en su corazón, porque dice, entiendo que a los que aman a Dios, todo me ayuda a bien. No era para ir conmigo, y qué bueno, porque aún Dios sigue su propósito. Este Juan Marcos es el evangelista que después escribe, porque Bernabé sí no lo dejó. Bernabé siguió con él trabajando. Los planes y los propósitos de Dios son insondables, hermano. Nosotros tal vez no podamos comprenderlo. Pablo fue un hombre que sufrió decepciones de mucha gente. ¿Qué diríamos si hacemos mención de Pedro? Cuando él veía la figura de Pedro, un apóstol del Cordero,
de esta gente era de las que yo estaba persiguiendo. Sin embargo, en una ocasión se encuentra con un Pedro que lo decepciona, porque Pedro no quería ni siquiera sentarse a comer con los gentiles, considerándoles como si ellos fueran menos o pocas cosas, o personas no dignas, es la palabra. Oiga, si el Señor le dijo, no llames impuro lo que yo he santificado. O sea, estas cosas pueden decepcionar el corazón de los hombres, pero cuando tú sabes que el que comenzó la buena obra es ese que empezó la buena obra, allí es que está puesta tu confianza. Tú puedes estar seguro, puedes vivir confiado como Pablo vivía, ¿sabes? Porque en ese no hay mudanza, dice la palabra. No hay sombra de variación. Ese no cambia. Ese permanece fiel. Ese es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. A pesar de todo eso, vemos a un Pablo confiado, declarando que eso que él experimenta como un hombre entre nosotros, dice: yo sé que el Señor también lo hará en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque el que comenzó la obra no fue un hombre. El que comenzó la obra fue el Señor. Recuerde que en Él fuimos amados. En Él fuimos nosotros escogidos. Y en Él fuimos nosotros predestinados. Dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Solamente que tuvimos que esperar el cronos para que esto fuese una realidad en nosotros. Y a mí me causa curiosidad cuando la gente dice, no sé si a ustedes les ha sucedido, cuando de repente se encuentra con alguien y dice: oiga, estoy en los caminos, encontré al Señor. El Señor nunca estuvo perdido, los perdidos éramos nosotros. Él nos había amado y Él nos encontró. Él nos encontró cuando estábamos perdidos, dice la palabra, en nuestros delitos, en nuestros pecados. Él nos encontró, Él nos halló, nos limpió. Él lo hizo por nosotros. Entonces no es que yo encontré al Señor, el Señor me encontró a mí. Y eso, uno tiene que, verdaderamente que como uno habla, uno tiene que mirar, porque el Señor nunca ha estado perdido. Lo que Dios empieza, amado, siempre lo va a terminar. Siempre, porque cuando Dios empieza algo, ya Él lo ve como algo terminado. Aun cuando en el camino puede que usted se descoyunte, puede que le pase como Jacob, que quede cojeando, pero Dios va a cumplir su propósito en lo que Él se propuso. Si te llamó, si te escogió, si te limpió, si te santificó, Él va a poder concluir lo que Él empezó en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero decirles a todos aquellos que de repente tienen algún familiar que hoy no está, que algún día escuchó, que hoy, hermano, tenga la esperanza de que la buena semilla que está en su corazón en su momento germinará. Usted siga orando por esa persona, Señor, que puedan ser alumbrados los ojos del entendimiento para que vuelva en sí, así como el hijo pródigo, para que regrese y pueda el Señor completar su obra en cada uno de nosotros. ¿Y cuál? Usted debe de preguntarle a ese texto, ¿cuál fue esa buena obra? ¿Cuál es esa buena obra? Y parecerá que estamos regresándole, pero es bueno recordarle a la iglesia. Es bueno recordarle a la iglesia cuál fue la buena obra. Amados, nosotros no éramos dignos. Él lo hizo porque Él quiso hacerlo, porque nos amó, por eso nos salvó, por eso nos libró de las ligaduras de la muerte, nos hizo ver dónde estábamos, nos dio su fe para poder nosotros accesar a la gracia. No era porque nosotros, ni porque fuéramos muy buenos, ni porque nuestra fe fuera suficiente para creer eso. Él nos dio su fe. Él depositó su fe en nosotros para que nosotros pudiésemos entonces creer. Amados, cuando usted está luchando con su fuerza, usted no va a ver resultados. Cuando usted empieza a agarrarse de la fe de Dios, entonces usted podrá decir, sí lo puedo lograr, porque es en Él que nosotros podemos seguir avanzando. Aquel que nos salvó, aquel que nos perdonó, aquel
aquel que nos justificó, que quitó todo peso de condenación. Hermano, nosotros estábamos condenados a muerte. Dice Colosenses 2:14 que Él mismo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él lo quitó, toda esa condenación que pesaba sobre nosotros. Éramos reos de muerte, hermano. Qué bueno, nos justificó. Y dice, pero que también nos dio su Espíritu Santo. Y nos dio su Espíritu Santo, como dije la vez anterior, no solamente para hacer morada, sino que también nos dio su poder. Ahora, nos dio su poder no para que nosotros nos pongamos capa, porque el héroe aquí es Él, no nosotros. El poder que nos ha sido conferido es para que nosotros podamos anunciar a los principados, a las potestades, ¿quién es Él? ¿Quién es la luz y quién vino y quién lo derrotó? No es un poder para que nosotros estemos ostentando cosas. No, amado, eso no opera así. Ese poder que nos dio para que nosotros fuésemos capaces de poder lograrlo aquí en la tierra. Él nos adoptó, hermano. Él nos adoptó, nos hizo hijos suyos, nos hizo herederos y coherederos con Cristo para participar de la herencia de los santos. Hermano, yo no sé si a usted alguien le ha dejado herencia. Tal vez usted pensará que no tiene ningún pariente que le pueda dejar algún tipo de herencia. Déjeme decirle y darle la noticia que usted no necesita que nadie le deje herencia, porque ya usted ha recibido la herencia en Cristo. Aleluya. Él le ha hecho participante de la herencia de los santos. Aleluya. ¿Para qué? Para que usted sea en alabanza de su gloria, para que usted también sea la alabanza de su gloria. Qué tremenda obra que el Señor ha hecho con nosotros sin merecerlo. Dígame quién soy yo para merecer tanto. Dígame quién soy yo. Nadie, hermano, no era nadie, pero Él me miró con ojos de amor. Aleluya. Me santificó y me sigue santificando. ¿Cuántos dicen amén? No es que fue un acto solamente del ayer. Él te sigue santificando. La obra de la salvación solamente fue el comienzo, amado. Luego viene la tarea de poder edificar en nosotros para hacernos semejantes a su Hijo. Por eso en Romanos 8:29 el apóstol continúa diciéndole a la iglesia en Romanos: porque a lo que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, dándonos, amados, dándonos una nueva naturaleza, dándonos un nuevo ADN, para que nosotros realmente podamos entonces proceder a esta madurez y poder parecernos al Hijo. De otra manera fuera imposible. Solamente Él lo hizo para que nosotros, por eso nos los demanda, sé perfecto. Puede ser perfecto. Mi hijo fue hallado perfecto, aprendió obediencia, él fue hallado perfecto, pero para que nosotros también fuésemos perfectos. Por eso Pablo, cuando hizo referencia a la obra que fue consumada y será perfeccionada, no estaba haciendo solamente referencia a una madurez, sino al ser conformado, hermano. No solamente de que yo estoy maduro en la fe porque un asunto como que yo aguanto todo, no, sino realmente el parecernos cada día más a Cristo, a ese varón perfecto. Y esta iglesia de Filipo mostraba esos rasgos de madurez. Ellos abrazaron, amados, la causa eterna. Ellos abrazaron los principios del reino que se le habían impartido y lo encarnaron en ellos. Ellos estaban creyendo que el mensaje que ellos portaban era el mensaje para cambiar el mundo. Yo les pregunto a ustedes, ¿usted cree que lo que usted tiene es lo que puede cambiar a Colón? ¿Usted cree?
Es una buena pregunta, Genarina. Entonces, ¿por qué tenemos que estar como que arriándolo? Si nosotros realmente, mire, Dios insistentemente nos ha hablado, aún por palabra profética, diciéndonos, iglesia, avanza. Yo creo que cuando Dios nos está diciendo, iglesia, avanza, nos está diciendo, crece, iglesia, crece y empieza a multiplicarte. Ya no es tiempo de estar en cosas de niño, Taira, sino que empiecen a mostrar las marcas de lo que ustedes tienen. Empiecen a hacer lo que le corresponde hacer. El mundo está allá afuera y los necesita. Necesitamos, amado, manifestar esa vida. Ellos manifestaban el crecimiento y esta cosa lo distinguía a ellos. Dentro de las iglesias, a los filipenses, esto los distinguía. Las cosas que ellos hacían no era común, no era normal y no era lo que ocurría en las otras congregaciones. Por eso Pablo los exalta, por eso Pablo habla bien de ellos y los afirma en el testimonio de lo que ellos estaban haciendo. Ellos no andaban bajo presión ni bajo supervisión. Ellos entendían quién había nacido en su corazón. Ellos habían adquirido un compromiso con el reino y ellos ahora estaban dando fruto con su vida. Amado, y la madurez se muestra. La madurez se muestra por los frutos. La madurez no es cuántos años tú estás aquí, porque tú puedes estar muchos años aquí y no tienes madurez. La madurez no es esa. La madurez es poder mostrar los rasgos de Cristo en nosotros. Esta gente de Filipo lo entendía. Ellos entendieron que el evangelio para ellos lo recibieron como si fuese un puente que le fue impartido a través de la palabra, por la vida de estos hombres de Dios, de estas gracias divinas. Ellos lo entendieron y eso lo mostraban en la comunión que los caracterizaba. Tenían comunión los unos con los otros, tenían comunión con aquellos hombres de Dios. Y les digo algo, amado, ellos no tenían y no gozaban de una comunión de que, vino el apóstol, nosotros estamos entre los grandes con los apóstoles. No, amado, no era ese tipo de comunión. Ellos sabían que eso eran hombres o gracias que Dios simplemente los había dado para una tarea entre ellos, y ellos le honraban, le reconocían por lo que ellos hacían, recibiendo la palabra, creyéndola y poniéndolas en práctica. Porque, hermanos, aquí no se trata de héroes. Ya les he dicho, el único héroe es Cristo. Uno de los rasgos de madurez que Pablo les afirmaba a esta iglesia, mire, y ya voy a ir cerrando. Dije que no iba a predicar largo. Una de las cosas que Pablo, terminando la carta, porque usted recuerde, esa era una carta, que nosotros la tengamos en la Biblia dividida por capítulos, Sadie. La tenemos, dice, capítulo 1, capítulo 2, pero era una carta que fue escrita. Y terminando esa carta, porque Filipenses solamente tiene 4 libros, usted empieza, ¿cómo abre el capítulo 4? Yo me imagino que el que estuvo recopilando entendió que ya estaba en las conclusiones de lo que él quería decirle a los filipenses. Pero él abre ese capítulo diciendo, así que, mire lo que él le dice a los filipenses. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firme en el Señor, amados. ¿Cuántos nos gusta usar esa expresión, amada? Amados, ustedes son los amados del Señor. Y yo se los digo, pero también son los amados míos. Usted sabe. Entonces Pablo les afirmaba en la actitud de mantenerse firmes en la adversidad. Cuando Pablo empieza a decirle, hermanos, amados, deseados, gozo y corona mía, Pablo los está afirmando. Pero también cuando le lanza esta otra parte del verso, le dice, está firme en el Señor, amados. No lo está mirando a ellos como niños espirituales, porque Pablo viene en una trayectoria, viene mostrando los rasgos que ellos están presentando y manifestando en su vida día a día, sino que los mira como personas maduras. Y entonces los ve y le dice, ¿saben?
manténganse firmes porque Dios está esperando mucho de ustedes. Pablo no tuvo que volver a repasar, ni a poner fundamento, ni nada de esas cosas. Pablo pudo ver que el fundamento que ellos tenían era sólido, era fuerte. Él estaba hablando a gente que estaba entendiendo lo que él estaba diciendo. Vendrán adversidades, sí. Siempre va a haber adversidades. Porque las situaciones adversas nos van a mantener, como dijimos antes, en la prueba. Pero también van a mostrar dónde está nuestra confianza. Y él está diciendo, mantengan su confianza. Manténganse firmes en la confianza de aquel que empezó en ustedes, en el Señor, aquel que te llamó. Y avanzando un poco más adelante, cuando veamos los versos 11 al 13, poniéndose como ejemplo, dice, no lo digo, dice Pablo, porque tenga escasez. Pues he aprendido, mire el ejemplo que le dice, mire, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Esto no es que vino solito, esto vino parte del paquete. Él necesitaba ser enseñado. Enseñado. ¿Por qué? Porque cuando los creyentes vienen a Cristo, piensan que el evangelio es la solución a todas las cosas que ellos necesitan. Y cuando el evangelio no les resuelve las cosas que ellos necesitan, entonces consideran que no les sirve el evangelio. No, amado, usted tiene que ser enseñado. Pablo se muestra y él dice, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y en el verso 13 dice, todo. Y aun cuando este todo, que usted lo conoce y a todos nos gusta repetirlo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cuántos dicen amén? Aunque este todo tiene que ver o apunta a situaciones de necesidades, tal vez de situaciones que Pablo vivió, tal vez escasez y eso. Cuando se habla de todo, hermano, todo es todo. Dígale ayer que está al lado suyo, todo es todo. Así que cuando nosotros abrazamos la cruz, hermano, a esta causa eterna, nosotros debemos estar conscientes que este paquete viene completo y que cualquiera pueda ser la circunstancia que nosotros podamos atravesar. Nada de esto debe movernos. Nosotros debemos mantenernos firmes. ¿En quién? En el Señor. Porque un cristiano maduro aprende a disfrutar, amados, de la provisión de Dios en todo tiempo. Aprende, sabe cuando hay momentos buenos, cuando hay momentos de vacas gordas, pero también cuando hay momentos de vacas flacas. Aprende a que si hay un momento bueno, también no desestima, no se vuelve atrás, no habla mal del Señor si llega su momento de dificultad o su momento de escasez. No se vuelve atrás, no apostata de su fe. Él está anclado en él, su corazón está anclado en el Señor, independientemente cuál sea la circunstancia, llámese que sean buenas o llámese que sean malas. ¿A dónde apuntamos? Y ahí sí voy cerrando. ¿A dónde apuntamos, iglesia? En todos estos mensajes nosotros hemos tratado de estar afirmando a la iglesia que las circunstancias externas no nos pueden hacer retroceder. Nosotros estamos confiando en el depósito que usted tiene, en la palabra que se ha impartido, en la revelación del Cristo poderoso a su vida, del Cristo de la cruz a su vida y en cada una de las vidas, así como a nosotros. Y que aunque la tierra tiemble, porque hoy tembló, por allá por Azuero, y bien fuerte, dice que 6.4, tembló fuerte, pero aunque la tierra tiemble, nosotros no seremos movidos. Sí, hablamos y hemos estado diciendo que no retrocederemos, que es imposible volver atrás, que es imposible, pero una cosa es que yo les afirme que no retrocedamos, pero otra cosa es que nos mantengamos estáticos y que no avancemos. El deseo de Dios es que nosotros podamos avanzar, caminar, aun cuando
esto que pareciera que vino, que yo no sé cuándo se va, yo siempre he dicho, mientras me dejen libre, me pondré la mascarilla donde tenga que ir, pero que yo pueda andar, que yo pueda continuar. Nosotros tenemos una vida, Dios no nos llamó o no nos creó para estar encerrados. Ese tiempo de las cuevas pasó hace mucho tiempo, hermano. Entonces nosotros tenemos que creer a Dios, tenemos que movilizarnos dentro de lo que nosotros tenemos, por lo que nosotros creemos, hacernos convictos de lo que nosotros hemos recibido en Cristo, y no por religión, amado, no por un programa de la congregación, sino por la vida que nosotros tenemos dentro, no de labios, hermanos, que sea un hecho experimental en cada uno de nosotros. Y esto, amado, esto es necesario que lo vean, que otro lo pueda ver, que lo pueda distinguir, que lo pueda apreciar y lo pueda valorar. Pero esto solamente será posible cuando se abandona, o una iglesia abandona el estado de niñez y se dispone a ir al crecimiento, y más allá del crecimiento se dispone a poder llegar a la madurez. Que sea Cristo, amado, que sea Cristo que está formado en nuestras vidas. Necesitamos gente comprometida con la causa. Nosotros entendemos, yo espero y anhelo que pronto, que rápido, que ligero nos puedan abrir los domingos. Amo al Señor, y si tengo que hacerlo en las 10, decía que lo hacía a las 10. Si tenía que hacerlo a las 5, pero la mayoría comprometida estaba dispuesta en la tarde. Por eso lo hicimos. Hay quienes todavía tendrán su preferencia de la mañana, pero la mayoría comprometida, y esto no es la mayoría, pero comprometida. Dios está buscando gente comprometida. Eso es lo que Dios quiere, gente con compromiso para poder continuar, para poder avanzar, para que la causa eterna, que no es de Bielka, ni de Rigoberto, ni tampoco de Daniel, pueda continuar extendiéndose hasta lo último de la tierra. Que podamos alcanzar esos niveles de madurez, que haya compromiso en nuestro corazón, que podamos valorar, así como los filipenses valoraron la palabra, la entrega del apóstol, y lo mostraron con su vida. Nosotros también podamos mostrarlo, y que no estemos acomodados, no nos acomodemos. Nuestro deseo es que nos abran los domingos, porque ya estábamos programados a domingo, pero Dios es Dios de sábado, es Dios de domingo, es Dios de lunes, es Dios de martes, Dios de miércoles. ¿Qué tal si Dios no te permite abrir los ojos el jueves? No, qué bueno que te permitió abrir los ojos el jueves, porque Dios es Dios de jueves, es Dios de viernes y de cada día de la semana, y no importa el día, no importa la hora. Señor, queremos estar presentes y decir sí, sigue entrenándonos como iglesia. Queremos avanzar, queremos poder continuar, y que tú puedas ver en nosotros, Señor, los rasgos que también mostró la iglesia de los filipenses. Ellos tuvieron valor. Ellos dijeron: nosotros queremos asociarnos contigo, con esta palabra. Nosotros queremos echar mano de ella. Sigamos adelante. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos? Y dígale: Señor, aunque hayan adversidades, yo sé que todo, Señor, será posible, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos pueden unirse a este coro? ¿Cuántos pueden decir: Señor, estoy aquí y puedes contar conmigo? Yo quiero invitarte a que tú te pongas de pie. Vamos a orar, vamos a tener un tiempo de oración. Hermanos, hay cosas que nosotros debemos anhelar, que nosotros debemos imitar. Nosotros debemos decirle: Señor, ayúdanos. Estamos muy cómodos. No se trata de que nos reunamos aquí para llenar un programa. Se trata de que lleguemos aquí, seamos impartidos y que corramos con la palabra que tenemos dentro. Padre, en el nombre de Jesús, oro por tu iglesia. Oh Señor, oro por tu iglesia, Señor, por tu iglesia presente y por tu iglesia que está en casa. Oh, es mi oración que en esta hora, ojalá los entendidos, y que no sean 5, ni 10, ni 20, sino que sean los que realmente están comprometidos con la obra. Señor, que puedan decir: Señor, aquí estoy, atenta, Señor, para oír tu voz. Atenta para oír tu voz, Señor, aleluya.
para también poder hacerme, Señor, convicta de la causa eterna. Señor, ayúdanos a renovar nuestro compromiso contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, si nosotros hemos perdido la brújula porque nos hemos quedado entretenidos, Señor, en las circunstancias. Ayúdanos a volvernos a ti, a volver nuestros corazones, y que seas tú, Señor, la prioridad en nosotros, que seas tú el centro de nuestras vidas. Ponemos nuestra confianza en ti, Señor. No la ponemos en los hombres, ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Tú eres quien lleva nuestra barca. Tú eres quien lleva, Señor, nuestras vidas. Y sabemos que vamos a destino seguro. Donde vayamos, lo que pase, Señor, no importa. Todo lo vamos a poder superar en Cristo, porque tú seguirás. Eres y seguirás siendo, Dios, nuestra fortaleza. A ti la gloria, Señor, y a ti la alabanza. Despierta, Señor, a tu iglesia. Que haya un espíritu, Señor, en medio de ellos que se quieran comprometer, Señor. Un espíritu de compromiso en sus corazones, que puedan despegar, Señor, de dejar de mirar lo mío y de considerar su vida como lo primero, cuando deben poner su vida por la causa de Cristo. Señor, ministra a tu iglesia. Espíritu Santo de Dios, tú nos conoces. Tú sabes hasta dónde hemos ido nosotros y hasta dónde tú quieres que nosotros lleguemos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos como iglesia a poder ser aprobada y no ser reprobada en la tarea y en la asignación del reino. Si tenemos y decimos que portamos una verdad presente, y muchas veces hasta con arrogancia, Señor, una verdad mayor, una revelación mayor, Señor. Pero ¿para qué, Señor? El mundo necesita que podamos mostrar, Señor, lo que nosotros tenemos, la luz que portamos, la verdad que tenemos. Oh Dios, ayúdanos. Oh, alumbra los ojos, Dios, del entendimiento de tu iglesia, para que puedan comprobar, Señor, la buena voluntad tuya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu iglesia, y que tu palabra, Señor, haya cabida en los corazones, y sea ella, Señor, la que nos inquiete. Que sea ella, Señor, la que pueda realmente remover estructuras de pensamiento que se levantan y han detenido tu obrar, Señor, en nuestra ciudad, en el nombre poderoso de Jesús. Dale fuertes palmas al Señor. Aleluya. No necesito nada.